el falso profeta del confinamiento COVID y la conexión Soros. Por Iván Orechavev, 31 de mayo de 2020 @realbiopolítica. Las medidas de confinamiento y aislamiento social no son un invento de la zurdería peruana, ni de ningún otro país de Latinoamérica, simplemente es una copia adaptada del artículo de Neil Ferguson, director del Centro para el Análisis Global de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londres, además de ser miembro del Grupo Asesor Científico para Emergencias, SAGE. En su artículo desarrolló una investigación modelada por computadora que condujo a un modelo matemático de la epidemia del coronavirus del SARS-CoV-2, gracias al cual innumerables gobiernos tienen el pretexto apropiado para justificar cierres, confinamientos, la escuela y cierres de negocios, y muchas otras llamadas medidas de emergencia, como establecer hospitales de campaña o comprar y contratar sin licitación, como sucede en Perú donde se contrata con mucho swing. Ferguson se ha convertido en uno de los académicos más influyentes del Reino Unido desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y fue uno de los defensores más feroces de las medidas de bloqueo. Fue la cara académica de la propaganda mediática para apoyar el bloqueo, es decir, su papel en todo este tinglado fue hacer del profeta de las medidas de distanciamiento social intensivo. Entre sus advertencias apocalípticas, la más impactante fue el argumentar que la estrategia más moderada que el Reino Unido había estado aplicando sobrecargaría el sistema de salud y provocaría más de 500.000, es decir 500,000 muertos. Según su modelo basado en premisas incorrectas, si no se imponía el confinamiento, los resultados serían de proporciones catastróficas. Este formato fue exportado en países como el nuestro para crear el ambiente de histeria colectiva que daría lugar al régimen policíaco que tenemos con el pretexto del COVID-19. En cada país, su pueblo se dejó arrear por sus profetas de la catástrofe. Cayeron donde sus gobiernos corruptos lo deseaban. Neil Ferguson, el padre ideológico del confinamiento domiciliario, incumplió sus propias normas. ¿No será que todo es una farsa y sabe que no habrá tal mortandad propia de una película de ciencia ficción? La prensa británica reveló que Ferguson, de 51 años, rompió sus propias reglas de bloqueo por lo menos 2 veces, en marzo y en abril, para encontrar a su amante, una mujer casada en un matrimonio abierto de nombre Antonia Stats, de 38 años. En su visita del 30 de marzo el mismo Ferguson, como todo un científico, estaba dando una videoconferencia al público sobre la necesidad de un distanciamiento social estricto para detener la propagación del virus mortal, advirtiendo que el confinamiento debe extenderse hasta junio. Ante el escándalo, Ferguson tuvo que renunciar. Otra visita fue el 8 de abril, a pesar de decirle a sus amigos que sospechaba que su esposo, Mr. Stats, un académico de unos 30 años, tenía síntomas de coronavirus. Ferguson se entretenía con su amante mientras que los seres queridos y las familias de todo el país se mantuvieron separados por orden suya. La conexión Soros. Antonia Stats es una de las principales activistas de la ultraizquierda radical fundamentalista que trabaja para la red en línea estadounidense Avaz, una organización de campaña global con sede en Estados Unidos que promueve el activismo global en temas como el cambio climático. Además, una ardiente activista pro Unión Europea en la línea de Soros. The Guardian, la red de activistas en línea más grande y poderosa del mundo, cuyo origen data del año 2007, cuando recibió el patrocinio económico del mega especulador de la élite global George Soros, uno de los financistas directos e indirectos de la ultrarradical izquierda peruana. Avaz fue cofundada en 2007 por Respublica, un grupo global de defensa cívica, y Moveon.org. El primero recibió subvenciones por un total de $250,000 del Soros Open Society Institute en 2008. El segundo recibió una subvención de $1,46 millones de George Soros en 2004. Según un informe de ABC News de 2007 sobre el llamado de Avaz.org para el despido de Paul Wolfowitz como presidente del Banco Mundial, Avaz.org es un grupo de defensa global financiado por el filántropo y financiero George Soros, Moveon.org y el grupo laboral SEU. De acuerdo con el formulario 990 de 2009, página 87, presentado por Open Society Foundations, OSF entregó $600,000 a Avaz.org a través de Respublica, con sede en Nueva York, $300,000 para apoyo general a Avaz.org y $300,000 para el trabajo de Avaz.org sobre el cambio climático. Un cheque en USF 990 para 2010-2011 no muestra subvenciones para Avaz ni Respublica. Según su 990 de 2011, los ingresos totales de Avaz.org para ese año fueron de $7.519.028. Avaz.org afirma que está totalmente financiado por sus miembros. Avaz no publica una lista detallada de donantes en su sitio web o en los formularios 990 y, por lo tanto, este reclamo no se puede verificar de forma independiente. Avaz es el principal operador de la agenda política globalista de George Soros, promoviendo el activismo global en temas como el cambio climático, los derechos humanos,
los derechos de los animales, la corrupción, la pobreza y los conflictos. En otras palabras, Antonia Stats es una agitadora zurda que visita al profeta de la pandemia desde el otro extremo de la ciudad, llevando las instrucciones de su mecenas para imponer todo este plan de la nueva normalidad. Es solo una pregunta. Los inicios del profeta del confinamiento. El científico Ferguson se inició como profeta apocalíptico cuando durante la epidemia de gripe aviar, el 2005 profetizando que 200 millones podrían morir a causa de ella en todo el mundo. Solo murieron 282 personas a nivel mundial. La señora Stats en su activismo tuvo participación en un documento de la Comisión Europea sobre la gripe aviar. En 2009, cuando junto con su equipo del Imperial College de Londres dijeron que la gripe porcina mataría a 65,000 británicos. En realidad mató a menos de 500. Pero también profetizó que la enfermedad de las vacas locas podría matar hasta 150,000 personas en el Reino Unido. Solo murieron 178. Cada vez me doy cuenta que todo esto es un teatro armado para instaurar una dictadura de nuevo tipo con la complicidad de gobiernos corruptos que han hecho del democidio un deporte burocrático. Fuente: Abad, Soros, Israel y los palestinos. www.gomonitor.web. ¿Quién es Antonia Stats y quién es su esposo? www.esundoco.uk. El inútil profesor Neil Ferguson ha estado masajeando estadísticas. Y se casó con Antonia Stats. www.esundoco.uk.